Hola, ¿cómo te va? Bueno, hoy tenemos un nuevo programa. Es el programa número 50 de Geopolítica y Trabajo. No es poca cosa. Bueno, hoy estamos sin Rubén Cortina, siempre estamos con Daniel Martín, ahí atrás de los controles, y Alejandra Piaggi haciendo de todo para coordinar todo, así que lo que estamos sin Rubén Cortina, porque Rubén está en tránsito, yendo a no sé bien qué ciudad, así que nos vamos a conectar con él por teléfono en un ratito. La idea es tratar hoy el tema de las herramientas que tiene el sindicalismo internacional. Así que hablar un poco del sindicalismo internacional, y para eso lo llamamos a Rubén, cuando esté. Creo que hay que sacarse ese estigma. Y ya nos conectamos. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, malvinense con... Ahí lo estamos buscando. Hola. Hola, Rubén, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Pepe? ¿Qué tal? ¿A dónde andás? Estoy por la ciudad de Chipoleti, la hermosa ciudad de Chipoleti en el sur del país. Epa. Bueno, ahí estaba diciendo Rubén que hoy vamos a hablar de herramientas del sindicalismo internacional. Entonces, bueno, estás en viaje a una actividad, así que la importancia de que estés presente, porque el que sabe de esto realmente sos vos. Sí, no, los dos sabemos, Sí, los dos sabemos, pero vos fuiste presidente de Uniaméricas, del mundo. Así que, además de la participación permanente. Así que, bueno, por eso la importancia de que estuvieras también. Y, bien. Bueno, me parece que podríamos empezar primero. Ahí yo tengo una cuadrito de cuáles son las centrales que hay en el mundo y cuáles son los sindicatos globales que hay en el mundo, para que quien nos está viendo sepa un poquito, ¿no es cierto? Ahí vos no la ves, pero pongo a las tres centrales que había antes: la Federación Sindical Mundial, que es comunista; la Federación, la SIOLS, que era socialdemócrata y socialista; y la CMT, que la Comisión Mundial de Trabajo, que era cristiana, y que se unieron estas dos últimas y formaron la Confederación Sindical Internacional. Es decir, hoy hay dos centrales, una mayoritaria, que es la Confederación Sindical Internacional, que pertenece a nuestras dos centrales, y la otra minoritaria, pero donde está China, así que es minoritaria, pero tiene importancia porque China está ahí, que es la Federación Sindical Mundial, que es comunista. Así es. Así es. Importante que en esta unificación que hubo en el 2006 en la Confederación Sindical Internacional, la CTA, que estaba con el grupo cristiano, con la central cristiana, se unifica con la CGT, y las dos comparten hoy la misma central, que estaba con el grupo socialista y socialdemócrata, ¿no? Sí, en realidad en el 2006 se incorporan 5 centrales obreras que en realidad algunas estaban en otra internacional. Sí. No la CTA no estaba adherida a ninguna internacional. Tenés razón. La CTA no estaba adherida a ninguna. Se incorpora hay algunas importantes, no quiere decir que la CTA no lo sea, pero qué sé yo, hablamos de la CGT de Francia, por ejemplo. ¿Que estaba en dónde? Que es una... No estaba en la Federación Sindical Internacional. Se fue de la Federación Sindical Internacional y se adhirió a la Confederación. Claro, estaba en la comunista y se adhirió a la Confederación Sindical Internacional que vos acabas de mencionar, cuyo congreso se realizó en Viena en el año 2006. Sí. Después hay algunos otros casos curiosos, como el de la CISL italiana, que no obstante ser una organización claramente social cristiana, siempre estuvo en la SIOLS. Sí, mirá qué interesante, como cruzados. Y por lo tanto, automáticamente al estar en la SIOLS, pasó a integrar la Confederación Sindical Internacional. Perfecto. La experiencia que tengo cuando contamos todo esto es que mucha gente, todo este tema de siglas, la confunde muchísimo, claro. La comprensión del fenómeno. Claro, pero por eso yo hablo de cristianos, comunistas y socialdemócratas. Me parece que lo importante acá es plantear el 2006 como una fecha, un hito histórico de creación de una de las organizaciones del movimiento sindical a nivel mundial más numerosa de la historia, ¿no? Más fuerte de la historia. Y sí, fundamentalmente porque concentraron esas dos grandes corrientes. Claro, por supuesto, sí. Y bueno, y después, poneme la número 2, Daniel, por favor, la plaquita.
Y después las grandes federaciones sindicales, primero las leo, Rubén, que están acá, tenemos la plaquita con los logos. Sí, cómo no. UNI Global Union, UNI, que es el sindicato mundial, la Federación Sindical Mundial de Servicios, Industrial, que es la Federación Sindical Mundial de Industria, la ICM, Internacional de la Construcción y la Madera, se explica por sí mismo, la Internacional de la Educación, la Internacional de Servidores Públicos, que son del Estado, la Internacional del Transporte, la Federación Internacional del Transporte, que abarca todo el transporte, hay que aclarar, ¿no? Camiones, aviones, ferrocarriles, taxis. Sí. Y, taxis, sí. Claro. Sí. La UITA, que abarca todo lo que es turismo y alimentación, la Federación Internacional de Periodistas, y después un bloque de organizaciones, entre los cuales está una rama de la UNI, que abarca todo lo que es espectáculos públicos, músicos, actores, que es la AEA, ¿no? Que es en realidad una coordinadora. Así que esa es la parte sectorial, los sectores, ¿no? Sí, me parece que hablando de instrumentos, perdóname que te interrumpa, me parece que hablando de instrumentos o herramientas, si querés, de la acción sindical internacional, yo diría que la Confederación Sindical Internacional es muy importante, pero la primera herramienta concreta del trabajo sindical internacional en los sectores en los cuales se divide la economía son precisamente los sindicatos, los llamados sindicatos globales, que son los que vos mencionás correctamente, las federaciones sindicales internacionales. Esa es la primera herramienta, digamos. A la que están afiliadas nuestros sindicatos, qué sé yo, la UOCRA está afiliada a la Construcción de la Madera, Comercio está afiliado a la UNI, cada una de nuestras grandes federaciones y nuestras grandes uniones están afiliadas a alguna de estas 7 federaciones mundiales, ¿no? Exactamente. Sí. Vendría a ser una serie de la CCI como la CGT y las federaciones sindicales internacionales como los sindicatos adheridos, ¿no? Las centrales se adhieren a las centrales mundiales y las federaciones y los sindicatos locales, los nacionales, se adhieren a las federaciones. Exactamente. Y entre los dos, entre la CSI y estos sindicatos globales, hay también una alianza, incluso comparten alguna mesa común, ¿no? Sí, cuando se crea en el año 2006 la Confederación Sindical Internacional, se crea un consejo CSI, CGI, sindicatos globales. Sí. A eso se lo llama también sindicatos globales. Esa es una coordinación internacional entre la Confederación Sindical Internacional y los sindicatos sectoriales, o sea, las federaciones, que en realidad corresponde que sea así porque las federaciones sindicales, no obstante que siguen la política de las CSI, son autónomas. Son autónomas, totalmente autónomas. Son autónomas, o sea, son autónomas incluso desde el punto de vista económico, financiero, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de los locales. Sí, incluso puede haber sindicatos que están afiliados a una federación y no están afiliados, y están afiliados sus respectivas centrales. Me acuerdo uno en Brasil, de la madera, que estaba, hay algunos casos, estaba en la construcción de la madera, pero era comunista y está afiliado indirectamente a la central comunista. Así que eso también puede pasar. Bueno, también tenés que el PIT-CNT del Uruguay no está afiliado a ninguna central internacional, y hay sindicatos sectoriales que están afiliados a los sindicatos globales, como por ejemplo en la UNI, que tenemos trabajadores de prensa, trabajadores bancarios y trabajadores de comercio que están afiliados a la UNI, pero su central obrera, que es el PIT-CNT, no está afiliada a la CCI. Así que eso demuestra la autonomía, ¿no? No hay una relación directa entre una cosa y la otra. Entonces, sí, mesas de coordinación para actuar internacionalmente y para coordinar. Y además, respecto a estos sindicatos, es dable mencionar que en los últimos 30, 40 años han tenido... A ver, estos sindicatos, en términos generales, son anteriores a las CIOLS y a la CNT, muchos de ellos. También. Sin embargo, los distintos problemáticas y coyunturas mundiales, la etapa de guerra, la etapa de entreguerra, la etapa de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, no desapareció la política internacional de los sindicatos, pero se aminoró mucho. Las realidades nacionales, por una razón o por otra, ocuparon un espacio mayor en las agendas sindicales,
se mantuvo las relaciones internacionales sindicales, se mantuvieron, pero a un ritmo mucho menor. A partir de los 90, el sindicalismo internacional pasa a formar, o la actividad internacional de los sindicatos pasa a formar parte, te diría, prioritaria de las agendas sindicales locales. ¿Entendés? Sí, sí, Entonces sí, hay sí. una mayor participación, una mayor preocupación por estar presente. Y el caso más paradigmático, si me lo pongo, es el caso argentino. Sí. El caso argentino, con una central obrera y un movimiento muy poderoso, un movimiento sindical muy poderoso, con sindicatos poderosos. Nunca estuvo fuera de las instancias del sindicalismo internacional, pero tenía una participación, digamos, más bien diplomática, marginal, sí, como la quieras llamar. Y aparecen las secretarías de Relaciones Internacionales también, que también eran escasas en los sindicatos. Exacto, eran escasas, claro. Sí. En general esas relaciones estaban a cargo del secretario general, claro, o de alguna otra persona. Lo real es que a partir de los 90 la imbricación cada vez más profunda de los sindicatos sectoriales en los sindicatos sectoriales mundiales, digamos, en los sindicatos globales, es cada vez mayor. De hecho, en los sindicatos que vos mencionaste, la ICM, Construcción y Madera, la UNI, Comercio Bancario, etcétera, etcétera, en todos estos sindicatos, estos 7 que vos mencionaste, en la conducción mundial y local en América, hay un argentino. Sí, sí, eso es importante decirlo, siempre hay una gran presencia. Claro. Vos conocés bien el caso de la construcción de la madera porque vos fuiste funcionario de esa, sí, claro, de esa organización, ahí Gerardo Martínez, y sabés el rol de Gerardo Martínez, claro. Sí, sí, sí. Bueno, lo mismo ocurre en la UNI, lo mismo ocurre en la ITF, donde los Moyano también tiene ocupa creo que la presidencia de América o la vicepresidencia mundial. Daer ocupa internacional de la... Daer ocupa la presidencia de UNAmérica, vos ocupaste la presidencia mundial de UNI. Sí. Entonces esto ya de por sí, originalmente o primariamente, implica que hay un mayor compromiso, ¿no? Sí, hay una mayor presencia, ¿no? Creo que es importante hablar de esto, no solamente para conocer lo que pasa a nivel mundial, que se conoce poco, el sindicalismo internacional, sino que en el momento que está el mundo hoy, donde todo sacudido, donde vamos a un nuevo orden internacional, muy disputado además, donde lo geopolítico es crucial, porque viste que, como lo mostró la reunión de Trump con Milei de ayer, hay toda una disputa por América y para que quede de un lado y no quede del otro. El sindicalismo internacional hoy es, te diría, hasta más importante que hace unos años, porque como se replantean las reglas mundiales, es el sindicalismo internacional el que tiene que llevar al nuevo orden internacional los derechos sindicales y laborales, ¿no? Si no lo lleva... Sí, y al mismo tiempo que esto sucede, que es como vos decís, también aparecen los debates al interior del propio movimiento sindical internacional. Claro. Cómo ubicarse frente a estas nuevas disputas geopolíticas, en el armado de ese nuevo sistema interno, nuevo orden que hablamos, cómo se ubican. No es lo mismo el pensamiento de los sindicatos europeos del norte que los europeos del sur, no es lo mismo el pensamiento de los sindicatos latinoamericanos, y tampoco es el mismo el pensamiento de los sindicatos de Asia-Pacífico. En fin, hay debate frente a cada uno de los acontecimientos que marcan concretamente estos para decir puntos que vos mencionás del orden internacional, del debate sobre el orden internacional. Sí, Esa es la construcción de multilateralismo frente a lo cual los movimientos sindicales se ubican desde sus distintas perspectivas regionales, desde sus distintas perspectivas nacionales. Por supuesto que hay una síntesis respecto al tema de las protecciones, las regulaciones, etcétera, pero aquí juegan obviamente los intereses regionales, los intereses nacionales, claro, entonces hay debates. Claro. Vos me mandaste ayer un artículo sobre la importancia o la cantidad de gente que está trabajando en China en plataformas, en situaciones totalmente independientes, sería como autónomos, y que también muestra que crece no solo del lado occidental, sino también del lado de estos nuevos países que están emergiendo, que es en formas de trabajo no muy favorables para el trabajo, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. Así que bueno, este es digamos el escenario en el cual se están desenvolviendo el sindicalismo internacional,
Tal vez habría que agregar que estas disputas ideológicas o políticas se dan mucho más en el marco de las centrales obreras que de los sindicatos globales. Ah, sí, eso es verdad. Que las federaciones están en la realidad de sus distintos sectores, ¿no? Sí, eso es verdad. Y no obstante que no son ideológicas de ninguna manera, pero ese debate se tamiza mucho más porque vos tenés, qué sé yo, la UNI tiene una campaña mundial de Amazon. Nadie va a decirte que Amazon es una empresa pro-sindical y que respeta los derechos de los trabajadores, nada por el estilo. Esté donde esté en la región que esté en el país que esté. Entonces ahí hay mucho menos rispidez ideológico-política. El otro debate se da más bien en la CCI y en las distintas centrales obreras, ¿no? Sí, claro, lo mismo que la participación en grupos consultivos del G20, porque hay que decirlo, claro, por lo menos para terminarlo ahora y no repetirlo después. Una de las herramientas que tiene el sindicalismo internacional, pero del lado de las centrales, es la participación en grandes organismos mundiales, como el G20, o como el Mercosur, o como la OEA, ¿no es cierto? Sí. Y que bueno, son también ámbitos de representación específica. Sí. Porque están destinados a una temática o a una cuestión específica. Participar en el L20, en el COSATE de la OEA, en el TUAC de la OCDE. Esos son todos lugares de participación y de representación específica del movimiento sindical internacional, ¿no? Sí, que son importantísimos y que vas a través de las centrales. Bueno, hablemos un poco de las herramientas de las federaciones mundiales. Bueno, ¿por dónde empezamos, Rubén Bosque? ¿Cuál es la más importante? Mira, yo te diría, yo estuve pensando cómo hacerlo lo más gráfico posible para nuestros oyentes y nuestros televidentes. Me parece que lo primero que habría que empezar a hablar, no sé si vos estás de acuerdo, sería más bien primero en las alianzas. ¿Qué son las alianzas o redes sindicales? Cualquiera de las dos denominaciones quiere decir lo mismo. Dale. Esta es una estrategia que se plantearon los sindicatos globales ya entrada la década del 90. Existían algunas antes, pero empezaron a masificarse, para decirlo de alguna manera, a partir de los 90. ¿Qué es? Que el sindicato global de sector, o la Federación Sindical Internacional, coordina mundialmente a los nucleados en sus sindicatos o no, de una determinada empresa multinacional. Claro, aclarémoslo. Aclarémoslo, claro, para que se entienda mejor. Digamos, Volkswagen, que tiene fábricas en distintos países del mundo. Los trabajadores, los delegados de Volkswagen de Argentina, que están en ESMATA, con los delegados de Volkswagen de Brasil y los de Alemania y los de Estados Unidos, se juntan mundialmente para hablar con la Volkswagen mundial. En este caso particular, coordinados por Industriol. Coordinados por Industriol, efectivamente. ¿Entendés? Claro. Entonces, ¿qué hace esa alianza? Bueno, la alianza tiene varios objetivos o varias estrategias, y están vinculadas con la realidad de presencia del movimiento sindical en esa multinacional. Entonces vos tenés una multinacional en donde no hay una política antisindical muy cerrada. Claro. Bueno, la alianza puede ser para coordinar sindicatos en la cuestión de la negociación colectiva, más bien la negociación colectiva mundial, que eso lo vamos a ver después, o en coordinar situaciones, por ejemplo, de estrechez económica y coordinar medidas de fuerza, que pueden ser locales, que pueden ser regionales o que pueden ser globales. Esa es una estrategia. Otra estrategia puede ser lugares donde no hay sindicatos constituidos, pero hay grupos de compañeros que trabajan en esa multinacional y que pretenden construir un sindicato. Bueno, la alianza es la que canaliza el auspicio y las campañas para crear ese sindicato en ese lugar donde no existe. Por ejemplo, Carrefour Colombia. Por ejemplo, el caso más, bueno, yo siempre pongo ese caso porque yo lo viví de cerca, por eso, que es que Carrefour está prácticamente organizado en todo el mundo, en Colombia no estaba organizado, bueno, y la alianza Uni Carrefour
desarrolló toda una tarea conjuntamente con Uniamérica para crear el sindicato, que después de 3 años de trabajo se creó un sindicato que todavía está vigente y que es un sindicato, uno de los sindicatos más grandes de la actividad económica de Colombia. Y ahí se creó el sindicato de Carrefour. Bueno, después Carrefour fue vendido a Cencosud y continuó la presencia del sindicato. Es más, el sindicato después amplió su zona de actuación, su modificación de estatutos, etcétera, y hoy es el sindicato de grandes superficies de Colombia. O sea, abarca también otras multinacionales del supermercadismo. Sí. Esa es otra cuestión. Algo de muchísimo valor, porque, aclarémoslo, Colombia no es un lugar fácil para crear sindicatos, es un lugar donde te matan. No, en Colombia, durante el transcurso de 10 años hubo 2.000 dirigentes muertos, asesinados. Entonces, armar un dirigentes sindicales. Entonces, armar un sindicato en Colombia no es ni era nada fácil, porque corrías el riesgo de que te mataran. Otra tarea es ya entrando en una situación más confrontativa con estas empresas que yo te mencioné, como por ejemplo en su momento Walmart, que en alguna medida lo sigue siendo, pero está un poquito más organizada globalmente que Amazon. Amazon es una empresa antisindical total. Sí. Es decir, Amazon no solamente explota vilmente a sus trabajadores, sino que además no permite el acercamiento de los sindicatos y pone peros, palos, etcétera, etcétera. Y aparte tiene una actitud de su máximo exponente, que es Jeff Bezos, profundamente antisindical. Entonces ahí lo que hace la alianza Uni-Amazon es la que lleva adelante la lucha global contra Amazon por este tipo de posiciones. ¿Y ahí hubo alguna victoria hace poco, o no? Algunas victorias hubo, otras no fueron victorias, pero fueron puntos de construcción, como por ejemplo la elección que hubo en Alabama, que yo estuve presente, que se perdió, pero dejó ahí instalado un punto, ¿no? Dejó ahí instalado una... Sí, digamos que en Estados Unidos vos tenés que votar por empresa y si sacás la mayoría, los trabajadores votan por empresa a ver si quieren o no quieren el sindicato, ¿no? Y si ganás, si hay más de la mitad de los votos, se crea el sindicato para todos. Y si hay menos de la mitad de los votos, el sindicato no puede actuar. Es así, ¿no? Bueno, en esa empresa, por ejemplo, para que te des una idea, lo que hay es una militancia de la empresa para que el futuro sindicato eventualmente no llegue a ese número. Y por lo tanto los compañeros se quedan sin sindicato. Bueno, esto hay toda una pelea, hay toda una lucha encarada, y esa lucha la lleva adelante la UNI a través de la alianza Uni-Amazon. Claro. Tienen reuniones periódicas, en fin. Es decir, trabajadores de Amazon, ¿cómo es eso? Trabajadores de Amazon de distintos lugares del mundo apoyan ahí. ¿Cómo funciona eso? Claro. Si hay una elección y pueden viajar los miembros de la alianza, viajan. Y después hay una coordinación en la oficina central de la UNI que se encarga de auspiciar, poner recursos, organizar seminarios, etcétera. Y se trabaja con eso, obviamente, en cada país, ¿entendés? Hay lugares en donde está empezando a haber algún diálogo, por ejemplo, la realidad de Alemania, igual hubo una gran lucha ahí del sindicato Verdi, que es el sindicato de comercio de Alemania. En España también está empezando a haber algún diálogo. Es decir, ¿sindicato todavía no hay en ninguna fábrica de Amazon a nivel mundial? Sí, hay uno en Staten Island, cerca de Nueva York, que ahí sorpresivamente un grupo logró organizarse y ganar la elección para la existencia del sindicato. Pero eso implica el sindicato en esa sucursal. Claro, sí, claro. No en todo el país. Todo Amazon. Claro. No, claro. Bueno, alianzas está. ¿Qué otra herramienta? Sí, un solo detalle. También puede ser que el sindicato se constituya en un sindicato de empresa o en un sindicato del sector. Sí, claro. Esto también está claro, ¿no? Claro. Bueno, es decir, el sindicato de empresa es un sindicato que está limitado a esa empresa. Por ejemplo, Amazon, en lugar de ser el sindicato de comercio, sería el sindicato de la empresa Amazon y no de otra empresa, no de Google ni nada por el estilo. Sindicato de rama sería comercio, por ejemplo.
Y entonces te abarca Amazon, y te abarca Google, y te abarca todas las empresas de comercio del Estado, del país, ¿está? Es más amplio. Otra de las herramientas, Pepe, antes de entrar en alguna cosa más específica, vamos de lo más general a lo más específico, Dale. ¿no? Otra de las cosas que puede sonar muy común, pero es interesante porque a nivel internacional a veces se enriquece esto que te voy a decir, que son las campañas. Uno dice campaña, Bien. bueno, sí, está bien, mi sindicato acá en Argentina hace su campaña tal cosa, tal otra. Sí. Bueno, las campañas son importantes, porque las campañas te permiten, por ejemplo, establecer un día de lucha Claro. cada año en determinada empresa o determinado sector, te permite realizar una campaña de denuncia en los medios, te permite organizar reuniones con los grupos inversores. Yo te voy a dar un ejemplo, si te parece, que me parece que es importante para que la gente escuche. El call center más grande del mundo se llama Teleperformance. Bien. Es un call center de muchísimos trabajadores en todo el mundo, gigantesco, que permanentemente, al igual que Amazon, se negó a recibir a los sindicatos nacionalmente y a la UNI globalmente. Bueno, ahí se hizo una campaña con algunos grupos inversores denunciando el trato discriminatorio hacia la mujer trabajadora en la empresa. Bueno, esto determinó una baja, en el término de una semana, una baja de no sé qué porcentaje, un porcentaje importante, no quiero decir un número porque por ahí me equivoco, de caída de las acciones de la empresa en la bolsa. El mercado lo castigó. Bueno, la mala inmediatamente de esa estrepitosa caída que la propia empresa después reconoció que fue producto de cómo se manejó la denuncia en los medios y cómo operó la UNI, etcétera, dicho por el propio presidente, la propia empresa llamó a la UNI y pidió una reunión a partir de la cual al poco tiempo se firmó un acuerdo marco global. ¿Qué tal, O sea, creo que eso fue producto de una campaña. A ver, eso es producto de una campaña. Claro. Bueno, después de las campañas de ayuda local. Bueno, yo participé en las campañas que hacía siempre la Internacional de la Construcción en la Madera, porque trabajé ahí, y en el Mundial 2006, si mal no recuerdo, estuvimos en Kenia, e hicimos un partido de fútbol en el estadio de Kenia, que era para la campaña de Sudáfrica. ¿Cuál era el sentido de la campaña? Se llama Fair Play, se llama. Esto es juego limpio, pero no en el sentido de que jueguen limpio en la cancha, sino que las construcciones no tuvieran accidentes y y contrataran con seguridad. Ese es el objetivo, que es cada vez que hay un mundial es dramático, porque hay muertos a rolete y los tapan. Bueno, Qatar, parte del problema de Qatar, que cobraron coimas para que no se denunciara, cobraron coimas para que no se denunciara. Bueno, sí, claro, hubo una campaña de la Confederación Sindical Internacional, de la Confederación Europea de Sindicatos, ahí hubo algunas denuncias, etcétera, sí, totalmente. Bueno, por eso una campaña puede asumir diversas formas, pero tienen una consistencia internacional, porque lo internacional, valga la redundancia, juega un rol, ¿no? Claro. Montar una campaña global o regional en un determinado sector o en una determinada empresa es una cosa compleja, requiere la colaboración fuerte de lo local, la colaboración fuerte de lo regional, requiere insumos, requiere recursos, ¿sí? Montar una campaña es una cosa compleja, no es una cosa fácil. Y es una herramienta útil que depende de cómo la vas utilizando o cómo la utilizas, puede ser exitosa la campaña, de acuerdo al objetivo que te propongas. Sí, es una herramienta. Es una herramienta más, Después yo creo que yendo a lo más específico, yo diría los acuerdos marcos globales. Bien. No sé, me parece que son una especie de convenio colectivo, de protoconvenio colectivo, pero de alcance mundial, en todo el mundo, para esa empresa. Sí, y que tiene una característica, bueno, tiene varias características, pero hay una de ellas que tiene que ver con la estrategia sindical, que, digamos, también, al igual que la propia existencia del sindicato global, puede jugar o cumplir varias funciones al mismo tiempo, dependiendo de la empresa en la cual te vas a desempeñar para lograrlo, cómo vas a activar, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo,
así como el convenio colectivo tiene características de organizador, el convenio colectivo es un organizador, además de un montón de cosas, que es el convenio colectivo es organizador. Bueno, el acuerdo marco global también es un organizador, porque permite establecer estrategias en una empresa, en un determinado país, donde todavía no se logró constituir el sindicato. Si vamos como te dije antes, de cero para arriba, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú vas a una empresa multinacional que está constituido, que tiene sindicatos en algunos países, pero en otros no. Sí, señor. Y resulta que tenés un grupo de trabajadores en ese país en donde no hay sindicatos que lo quieren organizar, ¿sí? Bueno, vos podés operar desde UNI con esa empresa a nivel mundial, independientemente de que en ese país no tenga convenios colectivos y no haya sindicato. Bueno, vos podés jugar un rol para establecer un sindicato y marchar hacia la consecución de un acuerdo marco global. Sí, señor. Bien. Entonces, porque, aclarémoslo, porque uno de los puntos de los acuerdos marco internacionales siempre es la libertad sindical y la protección, el reconocimiento del derecho de los trabajadores de esa empresa a tener un sindicato. Entonces, cuando vos planteás que en tal país no hay o que te lo bloquean, la central de esa empresa está obligada a decir no, lo vamos a ver y anular esas medidas antisindicales. Exacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos organizado Prosegur acá en Argentina, en el área administrativa. La empresa española. Sí, el área administrativa. Bueno, los españoles también la tienen organizada. En Paraguay no la tenían organizada, y los compañeros emprendieron una pelea por la organización y la empresa terminó echando a cerca de 200 trabajadores. Sí. Bueno, nosotros fuimos acá, hicimos un día de jornada de lucha frente a las embajadas de España, y nosotros hicimos una movilización de toda la UNI argentina a la puerta de la embajada de España, que no entendía nada el embajador, salió a la puerta a decir qué pasa, qué hicimos, qué esto, qué lo otro. Bueno, le explicamos. Y ahí sí se generó toda una cosa interembajadas, ¿no? Y con la Cancillería española. No logramos reincorporar a todos los compañeros porque Prosegur creo que se terminó yendo de Paraguay, pero fue una lucha muy fuerte que dejó constituido el Sindicato de Seguridad de Paraguay, que sigue trabajando, y de seguridad de seguridad de Paraguay, que sigue trabajando con otras empresas de seguridad. O sea, ahí vos tenías un grupo de compañeros que no eran un sindicato enganchados con la UNI en este caso, que al mismo tiempo perseguía la firma de un acuerdo marco global con la empresa. Es importante señalar, para que la gente entienda, el acuerdo marco global lo firma el sindicato global y la empresa de la que se trate, ¿no? Sí, señor. Y vos decías otro elemento que son los contenidos. Los primeros acuerdos marcos globales eran una hojita donde vos tenías el respeto, el compromiso de cumplimiento del convenio 87 de la OIT, del convenio 98 de la OIT. Que son sindicales, libertad sindical. Claro. Y después tenías el convenio también en algunos casos de la representación sindical en la empresa. Sí. Bueno, vos firmás y trabajo infantil. Después, y no discriminación. Sí, generalmente se trata de los derechos fundamentales del trabajo de la OIT. Claro. Generalmente se trata de eso. Ahora, eso vos después, con la acción sindical, porque acá hay que aclarar una cosa. No hay acción sindical internacional eficiente si no hay acción sindical local. Claro, muy importante. Sí, porque si no, esto es muy importante. Esto quiere decir que una empresa que por ahí es recontra prosindical en Alemania, en Ecuador no hay ningún tipo de organización sindical, entonces los gerentes son recontra explotadores y no cumplen ninguna reglamentación internacional. Hasta que vos no organizás, aunque sea un pequeño núcleo de trabajadores sindicalizados en Ecuador, no te dan bolilla, aunque la empresa madre sea recontra dialoguista. Exactamente, por eso lo que yo dije antes del aspecto o el costado organizativo de las alianzas. Claro, exacto. Porque si vos tenés mira, hay una sucursal de tal empresa que está organizada en tal país y los explotan, los discriminan, etcétera, etcétera. Bueno, tenés que ir a buscar gente ahí, encontrar alguno. Mucho más fácilmente esa tarea la puede desarrollar el sindicato local. Claro. Y si no existe sindicato local hay que ayudar a crearlo. Claro. No hay otra, no hay magia en esto. En esto no hay magia, ¿no?
Así que bueno, esos derechos. Los primeros acuerdos marcos globales, los primeros tendría 20, que nosotros tenemos en la UNI, por ejemplo, que es una idea, alrededor de 65 acuerdos marcos globales. Sí. Son todos, obviamente, en grandes empresas multinacionales, ¿no? Sí. Bueno, los primeros acuerdos digamos marcos algunos, globales en general, a ver, algunos. Y Banco Itaú, Sí. Carrefour. Fresenius, Carrefour, sí, Fresenius, que es la, Teleperformance, Fresenius, que es la del área de salud, bueno, en este momento no me acuerdo, pero son muchísimos, son sí, muchos. Hay Postal, la Post que es la Post, sí, la Post, que es un grupo correo, multinacional enorme. Sí, sí, de correos y telecomunicaciones, sí. Sí. Bueno, hay varios, entonces, al principio eran cosas muy sencillas, como lo fueron los convenios colectivos. A ver, un convenio colectivo de hace 40, 50 años atrás en Argentina era no una cosa muy trabajar el domingo. ¿Cómo? No trabajar el domingo. Claro, por ejemplo, claro. ¿No? Después, obviamente, hoy agarrás el convenio colectivo 130/75 de comercio y es un libro, sí. es un libro. Bueno, claro. En los convenios colectivos, los acuerdos marcos globales, ¿qué tienen? Están empezando a aparecer, o han empezado a aparecer hace unos 10 años atrás, algunos convenios que nosotros los llamamos de segunda generación. Sí. Es decir, que contienen, además de lo que contenían los iniciales, que eran cuestiones básicas, que eran cuestiones de derechos básicos. Claro, claro. Ahora empiezan a aparecer otras cosas. Por ejemplo, los derechos de la mujer, la no discriminación, ámbito de resolución de conflictos. Claro. Seguimiento. Seguimiento, temas de cambio climático, por ejemplo. En fin, es decir, o temas ecológicos, digamos, ¿no? Para también para ponerlo más preciso. Y los contratistas. Empiezan a aparecer convenios. Y los contratistas. Claro, bueno, ya empiezan a aparecer los convenios que prevén la cuestión laboral en las cadenas globales de valor. Es decir, en los contratistas, no en la empresa misma, claro, sino en la que contratan. La empresa multinacional, ¿qué hace? La empresa descarga flexibilidad en la cadena. Claro. Es decir, en otra empresa, en una pyme o en una empresa que no es la misma. Entonces, Volkswagen, por decir algo, construye, no sé, los frenos en otra empresa. Entonces lo que hacen estos convenios es decir, no solamente tenés que cumplir vos, tenés que cuidar que la empresa de frenos a la que vos le compras los frenos también cumpla cuestiones básicas, las cuestiones que están en el convenio. Y ampliaste, ¿no es cierto? Se cortó. Bueno, lo que estaba diciendo Rubén, esperemos que vuelva, lo que estaba diciendo Rubén es una de las cosas importantísimas que tienen estos convenios de segunda generación, es que la empresa madre, estábamos diciendo Volkswagen recién, pero puede ser Volkswagen, puede ser Carrefour. Ahí está. ¿Hola? Sí, ¿Hola? Sí, volviste. Estábamos hablando de los contratistas. ¿Estoy? Sí, estás. Claro, yo te agrego el tema del franchising. Sí. Muy bien, las franquicias. Y sí, la franquicia, claro. Sara suele abrir, la tienda Sara suele abrir tiendas en los países franquiciadas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Los tipos... Eso aclarémoslo. Eso aclarémoslo, sí. Porque vos ves Sara en todos lados y crees que es el mismo dueño. Pero en realidad es un nombre de fantasía, Sara. Cuando vos vas a ver cómo se llama el convenio que está ahí, por ahí se llama Juan Rodríguez, Sociedad Anónima, que compró, compró la franquicia. Es español. El principal accionista es español. Sí, de Sara Mundial. En los últimos años, de Sara Mundial. Pero la Sara que está en 11, por ahí es de Juan García, que tiene ese local de 11 y que es una empresa distinta de Sara, que compró la franquicia. Exactamente, claro. Así es, así funciona. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando iba los compañeros del Sindicato de Colombia de Comercio a organizar Sara, el tipo le decía, no, esto no es Sara. Claro. Esto es Cachito Sociedad Anónima. Eso. Se llama Sara, claro. El nombre de fantasía, pero esto es Cachito. Entonces acá no corre. Entonces, ¿qué se hizo? Empezamos a trabajar con los acuerdos marcos, con las empresas que tenían acuerdos marcos para decir, no, muchachos, ustedes tienen que hacerse cargo de los franquiciados. Claro. No puede ser que la marca Sara tienen que controlar gente. Si ustedes son los mismos que nos vinieron a ver a nosotros para firmar el acuerdo marco. Entonces, y lo mismo pasó en Estados Unidos. El McDonald's en Buenos Aires, la empresa que tiene la franquicia es Arcos Dorados, que es una empresa diferente de McDonald's. Entonces, claro. Bueno, entonces se te escapa. Entonces, ¿qué pasa?
el argumento para no dejar entrar el Sindicato de Comercio de Nueva York a las tiendas de Zara, que tiene varias, era ese. No, acá somos franquiciados. Entonces, es otra empresa. Entonces se hizo una reunión en España con los dueños. Mirá. Y se arregló que el acuerdo marco global debía incorporar la cuestión de los franquiciados, que tenían que cumplir el acuerdo marco global como si se tratara de la propia empresa. Esto que te acabo de contar habilitó la creación del sindicato de Zara en Estados Unidos, sindicato que se incorporó a el RWSA, que es el Sindicato de Comercio de Nueva York. Impresionante. Eso permitió que los compañeros fueran a hacer campaña de afiliación. La empresa no se pudo meter, porque lo que pasa cuando vos firmás un acuerdo marco, una de las cosas que pones en el acuerdo marco es la confidencialidad de quienes van a trabajar, y no pueden ser perseguidos los trabajadores cuando está el sindicato adentro. Claro. Eso es otro tema, ¿eh? Los cuidan. Ojo, es muy importante. Claro. Así no los puedes despedir, no los puedes perseguir. Así que, y te digo, para no ser tan triunfalista y agorero de los triunfos, hay alianzas que hace 20 años que están persiguiendo el acuerdo marco global. Sí, sí. En algún momento llegará. Sí, sí. ¿Entendés? Pero sí, bueno, lo importante es no... Cencosud. Ahí se fue Rubén. Una de las Cencosud es uno, claro, ahí tenés. Sí. Cencosud, nosotros venimos. Hemos estado en Chile. Se viene conversando con la empresa. Sí. Hemos estado en Chile. Sí, que vos has estado, sí. Yo estoy a punto de... Se está cortando. La reunión por la que vine, Pepe. Sí, sí, claro. Escúchame, faltan 10 minutos del programa. Yo te lo dejo. Porque tengo que entrar. Dale, buen viaje. Hola. Buen viaje. ¿Me escuchás? Sí, te escucho pésimo, pero buen viaje. No, andate tranqui. Esto cada vez está peor, así que ya está. Misión cumplida. No sé si a Rubén le está llegando esto, pero misión cumplida, ¿eh? 50 minutos, casi 50 minutos de programa, con internet inestable, con los servicios mundiales de la KGB y no sé quién interfiriendo, y nosotros esquivando todo. Alejandra y Daniel, que están ahí haciendo malabares y los filtros y toda la cuestión de los hackers. Esto lo manejamos de primera acá. Bueno, no, sí. El tema de los... quería completar un poco lo que ya Rubén prácticamente contó. Una de las grandes cosas de los acuerdos marcos es, vos haces un acuerdo marco con una empresa, digamos, Carrefour, por decir algo. Pero si esa empresa tiene franquicias, a vos se te escapa, porque la franquicia es que vos le vendés a otra empresa el derecho que tiene esa empresa a usar tu nombre. Café Martínez, cada local es una empresa diferente. Entonces, aunque vos firmes con el dueño de Café Martínez, no te abarca ninguno de los locales, así que por ahí tenés 50, 60 empresas a las que no podés llegar. Pero si el acuerdo que vos haces con la empresa dice que también abarca las franquicias, eso primero obliga a la empresa madre a cada vez que entrega una franquicia, dice, pero tenés que cumplir el acuerdo marco que nosotros tenemos con el sindicato. Y segundo, habilita al sindicato a organizar, en lugar de una empresa, Café Martínez Madre, la dueña de la marca, organizar los 60 locales que tiene Café Martínez en toda la ciudad. Y eso te cambia radicalmente, porque vos llegás al total. La empresa madre, que son McDonald's, dice que tiene apenas 200 empleados en el mundo. Entonces, pero si vos podés llegar a todas las franquicias de McDonald's, tenés millones de trabajadores en el mundo. Entonces esto realmente cambió muchísimo la posibilidad de ampliar la llegada sindical de estos acuerdos marco en muchos países en donde no hay libertad sindical, o la libertad sindical está un poco restringida, o hay mucho miedo, y debido al acuerdo marco mundial vos podés generar sindicalización en distintos países del tercer mundo, ¿no? Así que Rubén seguramente iba a seguir con una cosa muy importante que también tienen los sindicatos globales, que es el tema de la formación. Hay fondos establecidos, a veces que vienen de países como Suecia, o como Bélgica, o como Holanda, o como Alemania,
Porque los países desarrollados, los países más ricos, tienen convenios de cooperación. Están obligados a cooperar con los países del tercer mundo. Están obligados a llevar un dinero, mandar dinero a la Argentina, a Perú, a El Salvador, lo que sea. Están obligados. Entonces, una forma de cooperar es mandar dinero a los países del tercer mundo para realizar cuestiones de formación sindical. Parte de esos fondos públicos pueden ser usados en formación sindical en el tercer mundo. Entonces, una de las cosas que hacen estas grandes federaciones mundiales, estos sindicatos mundiales, es utilizar esos fondos de cooperación internacional a los fines sindicales en el tercer mundo, y se generan cursos de formación sindical para aprender sobre cómo organizar, organizar sindicatos, cómo cuidarse, cómo participar, cómo interpretar todo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, mujer, una cosa muy importante de los sindicatos mundiales a nivel mundial es haber impulsado la cuestión de género, las agendas de género. Eso ha sido muy importante y realmente ha tenido una incidencia en el mundo muy fuerte, y vos hoy ves sindicatos en todas partes del mundo con mucha participación femenina. O juventud, mucho el tema de la juventud, jerarquizar el tema de la juventud, o migrantes, el tema de los trabajadores migrantes. Todas esas cosas han sido motivo de formación y de cursos de organización y de talleres a nivel mundial, y siguen siendo financiados por la cooperación o por fondos de los propios sindicatos a nivel mundial, de los propios sindicatos mundiales. Otra de las herramientas que suelen usar mucho los sindicatos mundiales es el tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos sindicales son derechos humanos. Entonces, si vos tenés trabajo infantil, eso no solamente es una violación sindical y no solamente es una violación laboral, también es una violación a los derechos humanos de esos niños de ese país que están obligados a trabajar. Brasil, por ejemplo, Brasil tiene, legalmente en Brasil, vos podés tener trabajadores desde los 10 años. Yo recuerdo una remera de un niño que trabajaba para Carrefour en Brasil que decía: su propina es mi sueldo, te decía. Entonces, eso incumple las leyes mundiales, y entonces ahí vos podés hacer alianzas con las organizaciones de derechos humanos y con las organizaciones comunitarias que no quieren que sus niños estén trabajando en lugar de ir a la escuela, con los sindicatos. Así que este aspecto de los derechos humanos y de la alianza de los derechos humanos con las organizaciones de derechos humanos realmente ha sido muy fructífero, sobre todo en materia de trabajo infantil. Alguna vez vamos a hablar con Susana Domínguez, la especialista en trabajo infantil del Sindicato de Empleados de Comercio, que es extraordinaria la experiencia que ella ha tenido en materia de derechos humanos. Así que bueno, estas son algunas de las herramientas que tienen los sindicatos globales a nivel mundial, y que, como decíamos al principio con Rubén, ojo que está viniendo un nuevo mundo, ojo que se está armando un nuevo mundo, con nuevas reglas, mucho más multisectorial, mucho más multicivilizatorio. Todavía no se sabe cómo va a ser, es muy salvaje en este momento como está el mundo, con mucha presión de las empresas, con mucha presión de las naciones, siempre al borde de una guerra. Entonces, en este momento de tanto cambio a nivel mundial, es fundamental que los sindicatos estén parados en la arena internacional, porque si no, ¿quién va a poner las nuevas reglas que se van a aplicar en materia de trabajo? Nadie. Y corremos el riesgo de llegar a una especie de neoesclavitud que no tenga sanción mundial y que no tenga organismos para defenderse de esa sanción mundial. Entonces es muy importante en este momento la participación, siempre ha sido importante, pero en este momento creo que más incluso que en la época de la globalización. Así que, bueno, esta era un poco la idea, llamar la atención sobre los sindicatos globales, el sindicalismo internacional y las herramientas que tenemos para incidir al interior de nuestros países, pero también al exterior en la organización de este nuevo mundo que ya se está organizando y que viene complicado, ¿no? Viene como peleado. Así que bueno, nos vemos en otro miércoles. El miércoles que viene va a haber otro programa y siempre en YouTube
están los programas anteriores para que ustedes puedan consultar. Así que un placer, Rubén.